Hola, muy buenos días a todos y todas. Esta es la sesión de sobre intervención breve basada en psicoterapia cognitivo-conductual para las conductas asociadas al suicidio, que es parte de la estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio de la UNAM en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Esta conferencia probablemente ya la están viendo grabada y nada más les recordamos que en la cajita de comentarios vamos a dejar las diapositivas y el material que acompañan a esta intervención y hay muchos otros videos que pueden revisar del trabajo que hacemos en la UNAM. Y también tienen que saber un poco sobre de mí si no tenemos el gusto de conocerles. Yo me llamo Carolina Santillán, soy profesora investigadora de la FES Iztacala, en donde trabajo hace 10 años, pero tengo yendo todas las semanas de mi vida, hace como unos 23 más o menos. Tuve la fortuna de poder ser beneficiaria de la universidad gratuita. Entonces, estudio en la UNAM la licenciatura, luego hice una maestría en medicina conductual y luego el doctorado en psicología y salud. Y desde este modelo cognitivo-conductual en el que tengo formación y en el que, como una declaración de intereses, tendría que decirles que no es el mejor modelo, es simplemente un modelo que tiene mucha evidencia para tratar estas conductas y que tiene intervenciones breves, pero que cuando particularmente hablamos de jóvenes, probablemente sería idóneo complementar con trabajo de terapia familiar sistémica y que esta charla será una intervención breve para una crisis relacionada con suicidio, pero que no es suficiente la psicoterapia. Por supuesto que en el tema de suicidio es muy importante la prevención con estas estrategias comunitarias, con tamizajes en los centros educativos, en los centros de trabajo y especialmente cuando alguien va al médico o a la médica, que pudiéramos tener esta evaluación de sintomatología depresiva, particularmente como factor de riesgo número uno, y que también, entonces tenemos la prevención, tenemos la intervención, y acá es de lo que estaremos hablando, y también la posvención. Para eso hay elementos muy puntuales para poder atender a la familia o a los sobrevivientes de una muerte relacionada con el suicidio. Y solamente por si no conocían, cada miércoles, una vez al mes, nos reunimos las y los psicólogos que hemos perdido a alguien por suicidio, porque es muy importante el autocuidado de los profesionales de la salud. Y la UNAM, la FES Iztacala, empezó a trabajar con un programa de posvención que vamos a ofrecer a los estudiantes. La Asociación Mexicana de Suicidología tiene también un programa muy importante. Y si alguien que está viendo la charla no es un profesional de la salud, tiene a una persona en riesgo o ella misma, el estar viendo este video es porque se siente en riesgo, pues siempre es importante empezar por recordarles que en México existe ayuda gratuita, está principalmente la línea de la vida, que es el 01800 911 2000, que afortunadamente cada vez más centros de salud, cada vez más clínicas tienen capacitación para activar algo que se llama código 100 y que si ustedes no son profesionales de salud pero están viendo este video, eh, acérquense a pedir ayuda vía telefónica. Tenemos también el Consejo Ciudadano, tenemos a SAPTEL y si eres estudiante en la UNAM, hay muchos recursos, tanto vía telefónica, a distancia o presenciales, que puedes recibir con psicoterapias basadas en la evidencia. Muy bien, pues esta semana estamos aquí. Esta es un artículo que habla de la prevalencia estacional de las muertes por suicidio y solo quiero que veamos a México y si ustedes sacan su calendario, estamos en este piquito que el primer piquito tiene que ver con el 10 de mayo y el segundo pico es este, porque no hablaré tanto de la epidemiología, que creo que este mes se ha hablado suficiente, lo importante que es el tema de las muertes por suicidio, los grupos etarios jóvenes principalmente, pero el suicidio vamos a ver que es un tema que es incómodo de hablar, se está haciendo un esfuerzo por registrar las muertes, por tener la mayor evidencia de qué había detrás de esa muerte por suicidio, pero el alcohol, que es el problema más importante de salud mental en México,
los palenques, las ferias, el 15 de septiembre, que es este segundo piquito, exacerban lo que puede haber detrás del alcohol, que puede ser depresión, abuso sexual, trastorno bipolar, trauma, conductas impulsivas, rasgos de algunas cuestiones de personalidad, en fin. Entonces, pues yo he sentido en particular esta semana muchísimas crisis. Ahora tenemos un poco de más conciencia en esta generación de acercarse a pedir ayuda, de hablar con menos vergüenza sobre la salud mental, dar testimonios, etcétera. Pero creo que para hablar de intervención, esta figura, que es la descripción estacional de las muertes por suicidio en México, que presentaron en un congreso en Viena este año, nos ayuda, a diferencia de otros países que no tienen necesariamente, por ejemplo, Rumania, pues sí, miren, tiene algún pico, Corea del Sur, pero hay otros países en donde es difícil establecer, por ejemplo, vean Brasil, ¿no? Todo el tiempo hay picos, pero sí tendríamos que, como profesionales de salud, estar preparadas para reforzar la atención, reforzar la capacitación, la prevención y la posvención. Y pensé justo que hablar de suicidio tiene que ver en primer lugar con reconocer, para organizar el conocimiento utilizamos esta guía CIE-11 o el DSM que nos ayuda a intentar ordenar el conocimiento y pues el suicidio es un iceberg en donde es la punta y de eso trata la sesión de hoy, de que tal vez nos va a llegar alguien que está inestable, pero tal vez tiene una cuestión de salud mental grave como esquizofrenia o tal vez tiene, les decía yo, alguna cuestión de personalidad o una crisis de ansiedad que de pronto empezó a derivar con la depresión que es muy comórbida o que tiene muchísima impulsividad, en fin. Entonces, el suicidio, desde nuestro punto de vista, tiene que verse como un fenómeno transdiagnóstico, es decir, tenemos dos grandes grupos de trastornos mentales, los que son internalizados y los que son externalizados. Los internalizados son más difíciles de diagnosticar porque no se pueden ver. Alguien que tiene, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria, ya sea un atracón o crisis por atracón o anorexia o bulimia, es relativamente fácil identificar porque está excesivamente delgada la persona o, a menos que tenga un problema metabólico, está subiendo de peso de forma alarmante. La depresión no es como esos dos ejemplos. La depresión es un estudiante, porque nosotras estamos en o una colaboradora, o un vecino, o un familiar, que empieza a tener fatiga, desánimo, lentitud, inatención. En México, particularmente irritabilidad, especialmente si es un hombre o un menor. Falta de energía, les decía, mucho sueño o poco sueño, mucha hambre o poca hambre y pérdida de placer en las cosas que antes le gustaban. Para un profesor o para un vecino o para un familiar, para un médico o una médica, es difícil diagnosticar la depresión. Existe una brecha desde 8 hasta 20 años para ser adecuadamente tratada y diagnosticada esa persona, porque un trastorno internalizado, yo les digo, lleva la música por dentro, no nos va a pedir ayuda, la persona no va a lograr identificar. Los niños aprenden a decir, ay, mamá, me duele la cabeza, mamá, creo que tengo temperatura, me duele este diente. La depresión no es algo para lo que tenemos información y educación de me he sentido los últimos 15 días, todos los días o la mayor parte del día, lento, fatigado. No, no, es la adolescencia. No, es que refloja. No, no es que has tenido mucho trabajo. Es que te tocó la auditoría, era porque estabas en la temporada más pesada. Pero poco a poco, las campañas de prevención, de divulgación, nos han permitido ir educándonos principalmente primero a las profesionales de salud mental y a los profesionales de salud, que son muchas de las veces los primeros respondientes, y después a la población de, así como si tienes una bolita en el seno, o si ya te duele la cabeza todos los días, o te están zumbando los oídos, puede tratarse de una enfermedad crónica que entre más temprano se diagnostique, mejor pronóstico tiene. También de empezar a ver a la depresión, no como esta cuestión histórica que era una cosa del demonio del cerebro o que es una cosa de voluntad o los laboratorios quieren hacer negocios con nosotros y nos quieren medicar a todos. No, no, no. Ahora tenemos evidencia para poder de lo que teníamos antes, de tomografías, de resonancias magnéticas, como la depresión, pues es una baja en el sistema
de dopamina, serotonina, la actividad eléctrica, y que las personas no quieren ganar eh, algo, dejar de lavar los platos, dejar de hacer la tarea, que les justifiquen las asistencias. eh, lo que necesitan probablemente es una evaluación y un tratamiento que puede ser médico y psicoterapia basada en la evidencia. Hablo principalmente de la depresión porque la bibliografía nos dice que una gran parte de personas que sufren depresión podrían empezar a pensar pasiva o activamente en el suicidio, pero no exclusivamente. Y pues muchas entrevistas con personas que han sobrevivido a un intento de suicidio no tenían ningún diagnóstico de trastorno mental y no tenían depresión. Entonces, hablaré de dos grandes grupos debajo de este iceberg, principalmente los trastornos relacionados con el afecto, que entonces pueden ser depresión, trastorno bipolar, tipo 1, tipo 2, y luego tenemos, les decía, otros trastornos asociados, principalmente esquizofrenia, es un trastorno mental de alto riesgo, pero también tenemos otros que de pronto tienen alta eh, prevalencia e incidencia, como trastornos de la conducta alimentaria, personas que han tenido intentos de suicidio previos relacionados con alguna cuestión de abuso sexual, trauma complejo y algunos trastornos de la personalidad. Y les decía, y la primera cortina de humo que tenemos en México es problemas de consumo de alcohol o alguna sustancia. Entonces, ¿qué nos corresponde a los profesionales de salud mental? Pues entender que tal vez la clase de hoy va a estar enfocada a solamente estabilizar, pero probablemente vamos a tener que canalizar, referir a un profesional de la salud con entrenamiento altamente especializado para lo que está debajo del iceberg, que puede ser algo mucho más grande, más complejo, pero la meta es al menos estabilizar o lograr que la persona pueda posponer esta decisión que cree que ya tomó hasta haber hablado con nosotras y haber escuchado que a veces las conductas asociadas al suicidio se activan, no nos dejan pensar como quisiéramos porque estamos muy emocionadas, muy emocionados puede ser muy enojados, muy tristes, muy desesperados. Nos acaban de dar una noticia mala de salud, en jóvenes acabamos de terminar con una pareja o acabamos de tener un conflicto grave con nuestras familias, queremos abandonar la carrera, la escuela, estamos sufriendo acoso escolar, en fin, ¿no? Eh, y voy a intentar mantener en esta charla cuidado con el lenguaje. Hemos consistentemente revisado que lo ideal es utilizar las palabras murió por suicidio y no utilizar palabras que no transmitan este tipo de mensaje, como logró suicidarse, cometió suicidio, porque en México no es un delito, hay países donde sí está criminalizado. Si tú tienes un intento de suicidio, la autoridad te detiene, te lleva en la patrulla al hospital, en fin, no es el caso mexicano. No se dice también logró suicidarse y que esta intervención no está dirigida a personas que tengan una enfermedad grave de mal pronóstico, que en algunos países podrían decidir si quieren suspender el tratamiento, si son candidatos a la muerte asistida, a la muerte digna. Acá estamos hablando principalmente de una intervención en la que es una persona que probablemente tiene una cuestión emocional que le impide con libertad decidir, actuar, tomar decisiones. Ahora, yo tengo esta formación en un modelo de psicoterapia cognitivo-conductual que tiene una historia más o menos de unos 80 años. Empezamos en los años 50 con un modelo conductual. En suicidio en particular, la hipótesis o el modelo, el paradigma conductual, nos habla de lo importante que es restringir los medios. Es decir, si tú le pones los cigarros cerca a alguien, elevas la probabilidad de que fume. Si tú le pones la medicina en su buró, es más probable que se la tome. Pónsela fácil. Si tú le pones en el súper hasta arriba, a la altura de sus ojos, el producto más caro, es más fácil que lo compre. Esos mismos principios se utilizan para intentar hacer el entorno seguro de las personas. Entonces, la terapia conductual de los 50 nos hablaba de cómo, manipulando el entorno de las personas, podemos, en este caso,
que estén más seguras. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en México las muertes por suicidio principalmente ocurren por ahorcamiento. Entonces, eso implica que no podemos quitar cortineros, que no podemos, o tendríamos que estar cuidadosas con aguas con los cortineros, aguas con los paliacates, las bufandas, los cables para colgar la ropa que todos tenemos, en fin, porque son de riesgo, especialmente si alguien está inestable. En otros países las iniciativas tienen que ver con restringir otras cosas. En mi experiencia personal, cuando estuve trabajando en el Hospital General de Atizapán, también veíamos consistentemente lo que ocurre en Asia y lo que ocurre en otros países, que es intoxicación por fertilizantes, líquidos de limpieza. Por eso es muy importante veneno para ratas. Era muy frecuente en esta comunidad de Atizapán. Entonces, la restricción de los medios desde este primer momento u ola sería algo fundamental. Tapar los puentes, tapar las azoteas, tapar las estaciones de metro, ¿no? En fin. Y en casa o en la escuela, tener una política muy estricta de restricción de medios. Esto puede hacer que durante esta charla, ustedes, si están en una institución educativa, en una clínica, en una oficina, pues vieran con un poquito más de suspicacia lo que tal vez siempre había estado ahí, pero nunca lo habían visto con estos ojos de este lugar es peligroso, este pasillo, este corredor, en fin. No es estéticamente lo más bonito, pero no es tan buena idea tener un lugar en donde los jóvenes podrían, particularmente los jóvenes, ¿no? La terapia cognitiva es la segunda ola en donde en los años 70 Aaron Beck y Albert Ellis, principalmente junto con otros autores, principalmente hombres, eh, desde la psiquiatría buscaban modelos que tuvieran más evidencia y por eso yo aquí presento esta que le llamamos triada cognitiva. Es la forma de vernos a nosotras mismas, al futuro y a los demás y la vamos a recuperar porque el modo de intervención breve implica que cuando una persona está muy emocionada, así como cuando estás en episodio maníaco o te acabas de sacar la lotería o te dieron una muy buena noticia, yo les puse ahí ejemplos de animales. Puedes sentirte un gigante espectacular, poderosa, eh, nadie puede vencerte, pero la depresión, por ejemplo, o en el caso de la impulsividad, pues a pesar de que estás teniendo muchos pensamientos y muchos sentimientos, principalmente de componente o de afecto negativo o ira, pues la ira te empodera, la ira te hace creer que tú eres una persona libre, que así como le puedes poner límites a la persona que te abusó, que te acosó, que se quiso pasar de lista contigo, pues tienes el derecho de decidir que si yo ya no quiero seguir viviendo y estoy enojada con la vida, con las instituciones, con el amor, con los amigos, con mi familia, entonces pues también te sientes, se distorsiona tu percepción de la realidad, la percepción de ti misma y de pronto el cerebro se le ocurre una idea que es tú no tienes por qué tolerar ni el sufrimiento, ni a la gente mala, ni a la gente traicionera. Eh, puedes hacer que ellos, les puedes dejar esto para que vean lo que te hicieron, para que paguen lo que te hicieron, para que nunca se olviden que contigo no se jugaba, en fin, ¿no? Entonces, la visión de sí mismos y de sí mismas es algo que se altera, se alborota, se sacude cuando estamos muy emocionados y también la visión de los demás y la visión del futuro. Entonces, idealmente, este segundo modelo o segunda ola de terapia cognitiva, perdón, diría que cuando alguien está muy emocionada, se ve a sí misma o muy chiquita, muy incapaz, muy ineficiente, muy fea, muy poco inteligente, eh, solo como una carga para los demás. El futuro lo ve como que no vale la pena seguir viviendo, no vale la pena esperar a ver si la vida va a mejorar, no vale la pena esperar y confiar que las cosas van a ser diferentes, especialmente si ya es una persona que ha traído muchos eventos altamente estresantes o estas experiencias potencialmente traumáticas. Y hay un estudio muy interesante en los y las sobrevivientes de intento de suicidio en el puente de San Francisco, en donde, pues en el primer segundo, cuando van cayendo, sienten alivio, pero en el segundo, dos, suelen tener duda y en el tercero, arrepentimiento, ¿no? Entonces ahí podemos
ver el retrato de cómo la cognición va cambiando, como cambia el tiempo, y cómo las personas que tienen estos intentos de suicidio o lo empiezan a contemplar, a veces lo que quieren es justo eso, sentir alivio por un ratito, dejar de preocuparse, dejar de sentir dolor, que se validen sus emociones, eh, recuperar la esperanza de que esta vida vale la pena ser vivida, en fin, ¿no? Y por último, esta segunda ola habla de la percepción de las demás personas, ¿no? Entonces, pues si una persona viene de un contexto privilegiado, con una familia estable, la configuración que ésta tenga, ha tenido oportunidad de estar educada en escuelas o en instituciones que la apoyen, que la contengan, que le den apego seguro, pues probablemente pues podría ser un balance de que en general la gente es solidaria, en general hay gente buena que te va a ayudar, en general hay gente que es compasiva, que se conmueve ante el dolor ajeno, que no te abandona. Particularmente hoy es una fecha importante porque México siempre ha sido un pueblo muy solidario cuando estamos en una situación de crisis. Hay gente que tiene rasgos de trastorno disocial, sí, hay gente que de pronto traiciona y pues en una situación de pobreza particularmente y de precariedad laboral, pues a veces estás compitiendo por el mismo trabajo, por el mismo crédito, por la misma oportunidad en la escuela y puede ser una guerra de unos contra otros. Sí, hay carreras que promueven estos entornos violentos, sí, y hay entornos laborales, sí, pero en general se esperaría que las personas tuvieran esa confianza de poder afirmar que, pues, hay gente buena, ¿no? Y que yo diría o agregaría que la gente hace lo que puede y que a veces esta mentalización, o sea, esta dificultad para ponernos en los zapatos del otro, de ser empáticos, eh, cuando estamos muy emocionados no podemos ponernos en los zapatos del otro porque solamente sentimos dolor o sentimos abandono o sentimos el maltrato o les decía, si hemos sido víctimas de abuso, de acoso o de violencias, pues es difícil, ¿no? Ser empáticos con la persona que violenta, en fin. Y también hay personas, les decía yo, desde otras teorías que no solamente involucran la perspectiva individual de lo cognitivo, sino que implican más una perspectiva sistémica, pues es difícil seguir confiando en la gente si consistentemente o transgeneracionalmente mi familia ha comprobado, mis abuelos, mis papás, nosotros, que hay gente que te mete el pie, que hay gente que no quiere que le vaya bien, que la familia misma es la que te abandona, mis abuelitos desde chicos lo vivieron, en fin, entonces también estas cosas hacen, particularmente en un entorno de pobreza y desigualdad, que sea difícil confiar en los demás, que sea difícil contar con ellos, que sea difícil construir una red de apoyo. Aunque cuando estoy estable, puede ser que tenga más capacidad de decir, ok, generalmente la gente es buena, generalmente la gente es solidaria, generalmente la otra persona tuvo una muy buena razón para no comportarse como yo esperaba o no puede entender lo que a mí me pasa. Pero cuando estoy emocionada, me cuesta mucho más trabajo esa parte y veo a los demás así, me traicionan, no me protegen, no les importo, estarían mejor sin mí. Estarían mejor con mi hermano o mi hermana que no les da problemas, saca mejores calificaciones. Ya me lo han dicho inclusive, ¿no? Me siento una carga, sería más económico que no estuviera aquí. Y bueno, la tercera ola del modelo cognitivo, pues incorpora, primero les decía yo, esta cuestión conductual de aprendizaje y de cambiar el medio ambiente, esta cuestión cognitiva que tiene que ver con lo que piensan las personas y los pensamientos como el predictor más importante de la conducta, e incorporan algunas estrategias que tienen que ver con mindfulness, que es esta atención plena y este entrenamiento en poder ayudar a las personas a que, aunque estén muy emocionadas, puedan tener atención plena en el momento presente, aceptar las emociones, asumir que no tenemos que quitar la idea del suicidio, no la vamos a controlar, no serían las palabras que usaríamos, no la vamos a curar porque no es una enfermedad, sino que hay que asumir, hay que aceptar que todas las personas se pueden emocionar, que si tratamos de escapar del dolor emocional, es decir, si utilizamos la evitación experiencial o la evitación emocional,
pues es una estrategia que medio funciona en el corto plazo, pero generalmente en el largo plazo no funciona. Y que también los modelos de psicoterapia pueden estar construidos, alineados a los valores de la persona, comprometidos hacia las acciones que quieren llegar, que es tener una vida que valga la pena ser vivida, una vida alineada con nuestras aspiraciones, etcétera. Y la terapia dialéctico-conductual habla como tenemos dos grandes grupos de personas que probablemente tengan conductas asociadas al suicidio. Un grupo que hay que aceptar que tal vez tengan una crisis aislada que nunca vuelva a ocurrir, pero hay otro grupo de personas que tal vez van a ser candidatas a acompañamiento de muy largo plazo, porque su cerebro tiende a la impulsividad, que puede ser, les decía yo, ira, puede ser eh, dificultad para tolerar la frustración, tener esta combinación de ser impulsivo y compulsivo, es decir, empiezo a sentirme mal y tengo que cortarme o tengo que pegarme o tengo que quemarme y una vez que me estoy cortando, ya no me puedo detener, ya no puedo decir, ya me corté 2 veces, entonces esta impulsividad y compulsividad o les decía pues esta tendencia al afecto negativo es la que tendríamos que tal vez trabajar porque son cerebros que tienen, personas que tienen cuestiones de heredabilidad, han sido criados en un entorno que ha reforzado ese estilo de afrontamiento y que las crisis asociadas con el suicidio no van a ser aisladas, van a ocurrir y va a haber recaídas y entonces les entrenamos para afrontar cuando el cerebro empieza a echar este tipo de pensamientos. Entonces, esta misma eh, este mismo triángulo lo sugiere Aaron Beck en un libro que publicó en el 2006 por la Asociación Americana de Psicología, en donde utiliza esta línea del tiempo del acto suicida para hacer algo que él le llama intervención-evaluación. Entonces, aquí ustedes podrían, quizá, voy a compartir pantalla porque quiero ir dibujando para darles un ejemplo de cómo se vería eh, una intervención con esta figura, porque les decía, a las personas cuando las conocemos de primera vez, tal vez es una crisis, eh, puede ayudarnos tanto a nosotras como profesionales de salud mental como a ellas para ir haciendo un recuento de qué fue pasando y entonces tal vez, déjame ver si te entendí bien, entonces desde el viernes tú te empezaste a sentir mal, algo te pasó, tal vez lo que te pasó fue que te dejó en visto tu pareja, ya no te contestó, tenían planes para salir, ya te habías arreglado, ya estabas listo, ya estaba, nada más le hablaste para confirmar y ya no te contestó y empezaron a pasar los minutos, eh, te empezó a llamar la atención, eran las 7 de la noche, le a 7:15 no te contestaba, 7:30 ya no sabías irte para allá, te fuiste para allá porque ya habían quedado, 7:30 llegas a su casa y llegas y su mamá te dice que ya se fue, que pensó que se había ido contigo, pero que pasó por la persona, otra persona que tú ya conoces quién es y quien tú has sospechado que tienen por ahí o había como una posibilidad de que estuvieran empezando con alguna relación. Entonces, en ese momento, cuando tú llegas a su casa y pues descubres que probablemente tus sospechas eran verdad, ya llevas un rato en donde empezó tu cerebro a echar muchos pensamientos. Al principio puede ser de duda, qué estará pasando, no estábamos bien, pero ya habíamos quedado, no me contesta. Después de afirmación, no me va a contestar, no me quiere ver. Eh, ¿Será porque ya estaba saliendo con otra persona? Y tal vez aquí está pensando, lo sabía, no se puede confiar en nadie, el futuro no lo voy a tolerar sin esta persona, yo soy muy ineficiente, muy incapaz,
no soy querible, no soy digno o digna de su amor. Una vez más compruebo que el amor no está hecho para mí, estoy destinado a la soledad, la vida no tiene sentido. Entonces, ¿de qué manera esta línea del tiempo, el acto suicida, nos puede ayudar? Y de pronto, tal vez yo eh, voy caminando y aquí me encuentro con un puente. Entonces, el modelo de Aaron Beck lo que diría es, hay una situación activadora en el marco, tal vez, porque yo podría haber hecho esta línea del tiempo mucho más contextualizada en términos de, depende de la información que nos den la crisis. Déjame ver si te entendí bien, pero me estabas diciendo que tú desde chiquita o desde chiquito nunca tuviste o no te acuerdas haber tenido una relación cercana con tu familia. Tu familia, tu papá, tu mamá tenía un problema de consumo de alcohol, no estaba disponible, tú lo tenías que cuidar. Entonces, tal vez el aprendizaje que tú tuviste de las relaciones interpersonales, de lo que es el amor, de lo que es el cuidar a alguien, les decía yo, de tener este apego seguro, en fin, pues tal vez tú no, en la historia de tu vida, en el marco de lo que has experimentado de qué es esto de amar, las personas siempre van a estar para ti o no, tú tienes que ser la mamá de tu mamá porque la tienes que cuidar, o ella te cuida, quién cuida a quién, en fin, tu infancia no fue sencilla construir, les decía yo, relaciones interpersonales con personas que te corresponden, que te cuidan, que te validan, que te acompañan, que te aceptan. No fue ese mi aprendizaje. Y entonces, cuando además estuviste en una escuela en donde la disciplina estaba por encima de este discurso de la alumna al centro, modelos de autoridad eh, muy estrictos, eh, maestras o maestros que no estaban ahí para ti, que no detectaban que tú lo estabas pasando mal, en fin, entonces todo esto en la línea del tiempo de tu vida me hace entender quizá que cuando llegas hoy aquí porque tuviste un intento o porque estás pensando en este momento, ahorita vamos a ver un poco de la evaluación, me hace entender que es bastante comprensible que tú ya tienes mucho tiempo de no verte a ti misma o a ti mismo como alguien eficiente, alguien valioso, alguien querible, que tú desde hace mucho tiempo dejaste de pensar o dejaste de ver, a diferencia de las personas que ven el futuro con ilusión, con optimismo, pues tú tienes mucho tiempo de no ver el futuro con optimismo, no crees en esta idea de las cosas se van a poder mejor, el sol sale para todos, el que se levanta más temprano le va mejor, el que trabaja logra sus metas, si estudias consigues un buen trabajo. Y tu concepción de los demás, pues no ha sido de que la gente te ayuda, te apoya, te sostiene, te comprende, te valida, porque pues no han podido estar para ti. Ellos también desde la compasión han hecho lo que han podido, pero no han podido estar para ti. Entonces, esta es una primer manera en la que yo les quería presentar cómo la triada cognitiva se ve y este mismo dibujito, le digo yo, se lo llevan las personas a su casa o nos sirve para, aunque sea una intervención en crisis, intentar que se lleve algo en el marco de que una de las propuestas más importantes del modelo de la terapia cognitivo-conductual es la distorsión. Distorsionar es, para las que son de mi edad, las televisiones, de repente cuando se les iba la señal, pues estaba como nieve en la televisión o le tenías que mover la antena porque se distorsionaba la imagen de siempre en domingo y ya la agarrabas bien. Entonces, nosotros no siempre podemos ver la realidad de formas objetivas, especialmente cuando estamos emocionadas. Entonces, la terapia cognitiva parte de este modelo de procesamiento de la información, en donde, pues cuando estamos emocionados o emocionadas, podemos, creo que el dibujo era mejor que estuviera aquí. Les corrijo. Si yo estoy muy emocionada, si estoy muy feliz, me veo a mí misma lo máximo, el futuro, todo lo puedo. Pensemos en impulsividad, que son, les digo, los dos grandes grupos que nos interesa atender.
Si yo estoy en un episodio maníaco, hipomaníaco, o estoy con esta dificultad para sostener la atención, hiperactividad, alta tolerancia al riesgo, optimismo un poquito miope o un poquito ciego, pues tal vez yo creo que yo voy a poder, y el amor todo lo puede, yo siempre lo he podido, los demás son lo máximo, todos me van a querer y a aceptar pues lo que voy a hacer, el futuro se ve increíble, no va a pasar nada si me subo al carro ahorita alcoholizado, no sé, ¿no? Pero también les decía yo, cuando la persona está con sintomatología depresiva o tiene afecto negativo, entonces este primer ejercicio les puede ayudar a ver cómo distorsionamos la realidad. La metáfora que suelen usar los norteamericanos es unos lentes oscuros que así como la televisión se distorsiona, así como en el trastorno de la conducta alimentaria las personas se ven al espejo y se sienten gordas, pero no lo están, o en la esquizofrenia sienten que alguien está hablando, sienten que alguien está sentado junto a ellas. Esa es la distorsión de la realidad en su máxima expresión. Pues también cuando una persona está en una situación muy difícil, en donde siente que está en peligro su vida, está en peligro su integridad, está en peligro su relación, en fin, pues es natural que distorsione la visión de sí misma, la del futuro, la de los demás. Y si siento que ya no, les decía yo, si siento que estoy gorda, es que estoy gorda. Si siento que alguien está persiguiéndome, es que me está persiguiendo. Eso es en los casos graves, de trastornos mentales graves. Pero acá también es, si siento que ya no vale la pena seguir viviendo, entonces no vale la pena seguir viviendo. Y ahí es donde el modelo cognitivo les ayuda a decir, quiero que aunque sea una intervención en crisis, tengas algunos conceptos. Yo suelo expresarlo así. Este es un supuesto lógico. Si tal cosa, entonces la otra. El cerebro a veces te engaña. No te engaña cuando te enseño una manzana y te digo de qué color es esta manzana, esta es roja. No te engaña cuando te digo, oye, va a llover hoy, revisas la aplicación del clima, dice que no va a llover, no va a llover hoy. Siento que no va a llover, no hay nubes negras. Ahí tu cerebro no te engaña, pero cuando estás muy emocionada de cosas muy importantes que son para ti y cuando entras en algo que vamos a hablar ahorita sobre el modo suicida, si siento que no vale la pena seguir viviendo, tal vez ustedes pensaron que valía la pena conectarse hoy, no van a confirmarlo hasta que terminen y alguien les pregunte, oye, ¿sí valió la pena o no? Pero tenían la ilusión de que valiera la pena. Los jóvenes tienen la ilusión de que vale la pena enamorarse, la ilusión de que vale la pena creer en el gobierno, en las instituciones, en la familia, que vale la pena estudiar, que vale la pena ser solidario, en fin, pero de pronto hay cosas que los hacen dudar o afirmar que ya no vale la pena ni luchar, ni estudiar, ni enamorarse, es que no vale la pena. Y entonces, nuestro trabajo desde lo cognitivo sería empezar a identificar que el sentir no es lo mismo que la verdad. Si siento que soy la más fea, la más guapa de toda la colonia, pues ese es mi sentir, pero puedo estar igual de equivocada a que si pienso que soy la más hermosa de todo el bosque y que mi percepción a veces me engaña y particularmente en suicidio puede llevarme a tomar decisiones equivocadas, decisiones, es muy conocida una frase, una decisión temporal, perdón, una decisión permanente para un problema temporal. No lo queremos invalidar, es un problema que para la persona le representa altísimo sufrimiento emocional o puede tener, les decía yo, esta tendencia a ser muy sensible al abandono, al desamor, al estrés, en fin, que entonces eso puede hacer que la persona esté particularmente vulnerable y que entonces el pensamiento suicida aparezca. Todo lo que estoy anotando, les tomo una foto, les voy a hacer una carpetita para mandarles el material. Y efectivamente, ahorita vamos a responder preguntas, son solamente ejemplos de cómo el modelo cognitivo eh, aborda las conductas asociadas al suicidio. Entonces, continuamos con la presentación, vamos a estar 7 minutitos más y vamos a hablarles sobre esta primera introducción de la conceptualización de lo cognitivo. Entonces,
quiero continuar con explicarles algo que se trabajó en la Universidad de Ohio, me parece, no me equivoco, David Roth, habla del modo suicida. Es muy útil porque pues, el 80% de las personas en México tienen un celular, tienen conexión a Wi-Fi y comprenden cómo un teléfono cuando no tiene Wi-Fi tiene acceso limitado a los datos, a ver cosas, a tomar decisiones, a comparar. Y así como el teléfono entra en modo suicida, el cerebro, la persona, cuando está muy emocionada, puede entrar en modo suicida y se refiere a esta rigidez cognitiva, en donde nosotros decimos este pensamiento dicotómico, vivir o morir, ya no hay tonos de grises, ya no hay esperar, ya no hay confiar, ya no hay Voy a estabilizar esperar y a que se volver. cosan los nopales para Entonces, es muy importante hacer el que huevo. nosotras recomendamos que las personas tengan un poco de psicoeducación en una sesión de emergencia y usar esta explicación del modo suicida nos permite justo, idealmente, por ejemplo, pensemos en trastorno bipolar, cuando estás en episodio maníaco o hipomaníaco, una idea que podría ser útil es pospon cualquier decisión al menos 48 horas. Si en 48 horas sigues pensando que es una decisión viable, que no pone en riesgo tu vida ni la de los demás, que cuida los sentimientos de los demás y los tuyos, que es justa, en fin, la pones en marcha. ¿Cuál es el problema? Tolerar la impulsividad, pero no le estamos diciendo no lo vas a hacer, ¿no? Le devolvemos autonomía, validamos que tal vez tiene una muy buena idea, poner un gran negocio, venderlo todo, irse de su casa, o al contrario, se quiere morir, ya no quiere estar aquí, se siente muy triste, muy desesperanzada, al menos postergar la decisión 48 horas. Entonces, este modo suicida de David Roth es un modo que a nosotras nos ha ayudado para entonces, les decía yo, recordemos, puede ser que haya un grupo de personas que pueden entrar en modo suicida eh, varias veces en la vida. De manera general, nosotros conceptualizamos el continuum de las conductas asociadas al suicidio, eh, pero tenemos un grupo que puede de forma muy rápida, entonces, por ejemplo, en el caso de la cuestión aguda, hay personas que no tenían pensamiento suicida, no, nunca habían tenido ideación, no había tal vez factores de riesgo identificables y en minutos ocurre un evento y saltan de estar estables, un detonador, al intento. Hay otro grupo de personas que tienen, suelen ser más de afecto negativo, que pasa un evento o una serie de eventos y empiezan con ideación pasiva. Me gustaría morir y no despertar, ojalá que me apachurre un carro, ojalá que ya no despierte mañana. Esta ideación pasiva puede pasar a ser un poco más estructurada, a me quiero morir y puede empezar a convertirse de ideación a planeación, cómo lo haría, cuándo lo haría, cómo lo haría, a instrumentar, que es empiezo a ver las medicinas, el puente, el cable para colgar la ropa, al intento. Entonces, es difícil atender suicidio porque hay efectivamente pacientes, personas a las que vamos a atender, que va a ser muy difícil detenerlas porque estos intentos son muy impulsivos, no había señales para detenerlos y escalan en minutos. A esto se le llama evento fluido. Es más sencillo relativamente a aquellas personas que tienen una cuestión que va avanzando, que nos da a veces días, semanas o meses y que podemos detectar en qué momento está, si trae ideación, si trae ideación con planeación, si ya trae un intento previo, en fin. Y entonces es útil porque si son personas que entraron en modo suicida en minutos, se puede desmenuzar con cámara lenta a ver qué fue pasando para que aprendiera el modo suicida, o educar a las personas a las que se les va a activar y cómo puedes, al menos de instrumentación, poder solito bajar a la planeación, solito regular e incluso lograr que pase esta o pierda fuerza. Quiero cerrar este primer bloque
compartiéndoles un poquito sobre el modelo cognitivo. Espero que esta diapositiva no sea demasiado, voy a tratar de irme despacito y ya he ido un poquito describiendo los conceptos. Entonces, este es el modelo de terapia cognitiva para atender suicidio desde un modelo breve. Ya vimos esta primera parte azul en donde dice la visión de sí misma, del futuro y de los demás está afectada. Viene este pensamiento que es o todo o nada, o vivir o morir. A veces puede ser o regresar o seguir, ¿no? En el amor, ¿no? Tengo que saber, vamos a regresar. Yo lo único que quiero tener certeza es, ya terminamos o vamos o nos vamos a dar una oportunidad o hay una posibilidad de que volvamos. Porque tal vez para esa persona terminar significa confirmar que no vale la pena seguir viviendo, confirmar que no vale la pena creer en el amor, confirmar en que me engañaste, en fin, ¿no? Entonces, esta rigidez cognitiva o este pensamiento dicotómico también podemos en sesiones posteriores, por supuesto, pero lo identificamos en la sesión y al menos, les decía yo, postergar la decisión o al menos, si no hay información suficiente, no tenemos elementos para saber si la relación va a terminar o no va a terminar y entonces tolerar la frustración que eso implica, saber que puede haber no nada más dos caminos, sino puede haber otros caminos y que inclusive en 5 años o en 10 años, lo que en este evento terminar en mi carpeta era terminar es lo peor, tal vez hasta voy a decir, qué bueno que terminó. Ese día no lo sentí así, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Pero esta capacidad para tomar distancia, adelantarnos en el tiempo y ver que cuando yo me emociono mucho entro en rigidez cognitiva, o está bien hecho o está mal hecho, o hice bien o hice mal, en fin, de pronto puede ser un factor de riesgo para mí. Y bueno, cuando una persona está muy emocionada, tiene estas cuestiones afectadas desde lo cognitivo, ¿no? El sesgo atencional, es decir, no le podemos poner atención a todo el tiempo. Solo le ponemos atención a lo que es apremiante. Entonces, si va ahorita a hacer un simulacro, a lo que le voy a poner atención es alerta sísmica y tal vez voy a intentar ver la persiana o ver el garrafón para ver si es solo simulacro o si está temblando. Si está alguien haciendo ruido, si se metió una cucaracha, si está pasando otra cosa, eso no es relevante para mí. Lo que es relevante es, está la alerta sísmica y está temblando porque el cerebro trabaja con este principio biológico de vida o muerte. Ahora, ¿cuál es el problema cuando estoy muy triste? Cuando estoy muy triste, solo le pongo atención a lo que es congruente con esta percepción de tristeza. Y tal vez hago algo que se llama sesgo de retrospectiva, es decir, empiezo a pensar que estoy triste, que siempre he estado triste, porque empiezo solamente a escoger los recuerdos que son congruentes. Siempre la vida me ha pagado mal, me ha tratado mal, me ha traído cosas dolorosas. Y puedo hacer una futurización, que es, y siempre voy a estar triste. O hago otro ejemplo, me fue mal en el amor, todas las mujeres son iguales. Ahora que la pienso, todas han sido iguales y no tengo razones para afirmar que todas van a ser iguales. Entonces, se fijan cómo ponerle atención a algo, fijarme en eso, pues refuerza, no vale la pena seguir viviendo. Y en un momento posterior será, por supuesto, lo que trabajemos. Cuando una persona entra en modo suicida, que les puse ahí el telefonito arriba a la derecha, pues tiene menos capacidad para resolver los problemas. Hay autores que hablan sobre cómo quererse morir puede ser un intento de resolver un problema que ya ve muy grande, tal vez no está tan grande, pero lo siente así y hay que validarlo. Un problema que aparentemente no tiene solución, pero como es una persona joven o es una persona que tiene pocos recursos, sí hay varias soluciones, no perfectas, no lo que la persona quisiera, pero sí hay posibles soluciones, todas tienen ventajas y desventajas. Y el acompañamiento que le podemos dar, primero es entender como profesionales de la salud lo que probablemente le está pasando en ese momento, junto con, que les decía, esta ilusión de conectarse a esta sesión, esta ilusión de que vale la pena trabajar en prevención del suicidio, esta ilusión de que vale la pena capacitarnos, que compartimos generalmente las y los psicólogos. A veces la esperanza, aunque en Grecia y la caja de Pandora la esperanza es lo último que se pierde, la desesperanza es un componente fundamental de la depresión que se caracteriza por
pensamientos muy particulares. Entonces, cuando alguien entra en modo suicida, puede empezar a pensar, nadie me puede ayudar, no vale la pena seguir viviendo. Puede pensar principalmente este dolor, y ahí se los puse abajo, es inescapable, intolerable, interminable, porque la percepción en el tiempo, cuando estamos mal, el tiempo se hace largo, largo, largo. Cuando estamos felices se hace corto y no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, si una persona empieza en la desesperanza, nada que pueda hacer, nadie que me pueda ayudar, no vale la pena seguir viviendo, más dolor inescapable, intolerable e interminable, de pronto al cerebro te dice, sí hay algo que puedes hacer. Acabas con este dolor que ya es muy largo, puede ser largo llevas 2 horas o largo llevas 10 años. Este dolor que sientes que no puedes aguantar se acaba en un segundo. Es una especie de afrontamiento evitativo, te escapas, ya no te esperas a ver si vale la pena seguir viviendo o no, ya no te preguntas si no hay nada que podías hacer y nadie te iba a ayudar, a ver si te ayudan, a ver si no. Y el suicidio, por eso es un intento de estrategia de resolución de problemas. Entonces, es importante revisar el modelo cognitivo para después, en el segundo bloque, revisemos este plan de seguridad o esta curva de riesgo que tiene que ver con el modelo cognitivo. Y adicionalmente les puse aquí abajo en rojo no pertenencia o pertenencia fallida y habituación al dolor. Es decir, las personas que presentan conductas asociadas al suicidio suelen, algunas de ellas, tener dificultades para conectar, para desarrollar relaciones de intimidad, para, les decía yo, formar estos apegos seguros porque no vienen de esos contextos, no tuvieron un buen entrenamiento, no las invitan, no las incluyen, las separan o el aislamiento de la depresión hace que seas espectadora de la vida, no participante. Entonces, estás viendo la vida pasar. Y también tenemos un grupo de personas que se acostumbran a sentir dolor a través ya sea de autolesiones no suicidas, pero de otro tipo de conductas, ¿no? Conductas extremas en donde ya no le tienen miedo al dolor, dice Thomas Joyner, ni a la muerte. Entonces, vamos a hacer una pausa para hacer preguntas y respuestas y vamos a continuar. Listo. Creo que ya pausé. No, voy a pausar.